Materfed, materiales para la construcción. Presenta Entrevista. En más de una oportunidad hice el comentario paro y paro docente y paro docente. El gobierno no contesta, no responde, no opina. Siguen los paros, ahora es desconexión virtual, pero ¿no habrá que buscar otras formas de hacer el reclamo? Y la corriente nacional docente Conti Santoro surge como una respuesta a una necesidad política y organizativa de los docentes. Esta corriente forma parte, es una de las tantas líneas internas de ANMER. Y ellos dicen que ofrecer una alternativa presupone que existe alguna diferencia en relación a las existentes. La primera diferencia surge de la forma en que planteamos el trabajo sindical y que no se puede modificar la realidad sin conocerla. Del otro lado del teléfono, en la ciudad de Chajarí, está Pablo Tamay, uno de los integrantes de la corriente Conti Santoro. Pablo, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué es la corriente Conti Santoro y por qué otras formas de hacerse escuchar? Hola, buenos días. Bueno, primero que nada agradecerte a vos por el espacio que nos brindás. Y sí, la introducción que hiciste fue muy buena. Como bien marcás, la Corriente Nacional Docente Conti Santoro es un agrupamiento, una corriente de docentes que se da a nivel nacional, que tenemos diversos compañeros aquí en la provincia de Entre Ríos, como así también en otras provincias del país. Por ahí, para explicar el nombre, Conti Santoro hace referencia a dos personajes, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Uno de ellos es Haroldo Conti, escritor y docente, y el otro de ellos conocidísimo, Haroldo Conti, a ver si no me equivoco, ahí tiene un libro sobre el árbol, ya me voy a acordar el nombre, sí, Haroldo Conti, un genio, un escritor sensacional, sí, Haroldo Conti y Santoro. En base a ellos, de ahí viene el nombre de la Corriente Nacional. De la corriente. Y Santoro también poeta, ambos de ellos desaparecidos en la última dictadura. Ahora sí, El Sauce Carolina. Para mí es el mejor libro que escribió Haroldo Conti, lo recomiendo, un genio Haroldo Conti, además muy buen tipo. Sí, disculpa la transgresión y la interrupción. No, seguimos, sí. Entonces, bueno, como marcábamos, esta corriente docente surge como una necesidad por parte de los docentes, como él marcaba, en el cual vemos que el trabajo sindical nosotros intentamos hacerlo mucho más visible, salir más a la calle, enfrentar de alguna manera los problemas de la educación argentina, que nosotros lo situamos en lo que es la degradación del sistema educativo y también la degradación del docente y de su labor como profesional docente. En ese sentido, como también marcabas, nosotros tenemos el sindicato a nivel provincial, que es ACMER, dentro del cual hay diferentes corrientes o agrupamientos, como puede ser la Rojo y Negro, como puede ser la Celeste Integración también, y otra de ellas que está comenzando a surgir, que es la corriente Conti Santoro, que tenemos unos 4 años con, como ya te dije, presencia en diferentes provincias del país y también en diferentes ciudades de aquí de la provincia. Una diferencia que marcamos es que, como decíamos, buscamos hacer de la lucha docente mucho más visible, salir a la calle. En estos tiempos de desconexión virtual vemos que la misma no alcanza para hacer oír nuestros reclamos, con lo cual realizamos diferentes actividades en las ciudades de Entre Ríos, ya sea desde las redes sociales, de manera virtual. También pegamos diferentes carteleadas en escuelas de cada ciudad. También se han organizado diferentes caravanas en algunas ciudades, como aquí en Chajarí, como en Concepción del Uruguay, como en Colón, como una forma de visibilizar la lucha docente y los diferentes reclamos que estamos llevando adelante. Bien, yo estoy leyendo acá en la propuesta de ustedes que dice que la educación, independientemente de que sea pública y privada, y en ese aspecto coincido, el fenómeno que la caracteriza o que caracteriza nuestro sistema educativo es la degradación, es decir, la descomposición del proceso pedagógico, y que ese proceso de destrucción de educación
o en ese proceso han colaborado todos los gobiernos desde el golpe del año 66 a la fecha. Yo siempre recuerdo que la educación argentina, porque yo me formé en ese año, yo salgo de la escuela secundaria en el año 66 y tuve la suerte de ser alumno de lo más brillante de la escuela pública argentina, ¿no? Y se trata de... pero esto es lo que me parece interesante, que se trata de una estrategia del conjunto de la clase dominante y no de tal o cual orientación política. O sea, yo creo que esto es clave, que es una estrategia del conjunto de la clase dominante y no de tal o cual orientación política. ¿Es así? Es así, Ángel, como marcás, como bien marcaste, nosotros tenemos una postura socialista, tenemos una visión en ese sentido, con lo cual vemos que los problemas del sistema educativo no se deben atribuir a un color político u otro, a si es de un partido o si es de otro. Para nosotros la degradación del sistema educativo es un problema estructural y deviene de las falencias, o mejor dicho, de las características de nuestra sociedad capitalista, en la cual la educación y también otros sectores como puede ser salud, seguridad, no son necesarias para esta sociedad, con lo cual vemos que un Estado está ausente todo el tiempo, no invierte en educación, no invierte en materia educativa, con lo cual vemos este resultado, el de una degradación del sistema educativo y también de los trabajadores docentes, que siempre somos los que debemos pagar las crisis, el ajuste. En ese sentido, como bien marcar, el problema es estructural, no tiene nada que ver con un gobierno o con un color político u otro. En ese sentido, marcamos los diferentes reclamos que estamos llevando adelante en esta lucha, que son no solo la recomposición salarial, que justamente hoy había una reunión en ese sentido por parte del gobierno provincial, sí, sino también lo que estamos buscando es un plan de infraestructura para volver a clases, es decir, que se arreglen y se reparen las escuelas entrerrianas para que sean óptimas para la vuelta a clases, como así también nos oponemos a la ley de emergencia solidaria, a la reforma de la caja jubilatoria, y también estamos exigiendo que el Estado se haga cargo de subvencionar, ya sea con wifi gratis y de calidad, con notebooks, con materiales digitales, porque la educación la estamos sosteniendo los docentes y en los cuales muchos chicos están quedando afuera de esa misma. La conexión de wifi y notebook es para los chicos que no tienen recursos para conectarse, aquellos chicos que han quedado afuera del sistema, ¿a eso se refiere? Exactamente, a aquellos que han quedado afuera y también para los docentes, porque tengamos en cuenta que acá los docentes también debemos estar llevando adelante todos los costos, desde tener una computadora de calidad, de tener un celular con buena cámara, con buena calidad, también el wifi, es decir, todos esos gastos que antes eran en la escuela, ahora los estamos llevando adelante nosotros. Y además también tengamos en cuenta que para los estudiantes, como bien dijiste, porque alrededor del 40% de los chicos y los estudiantes de Entre Ríos han perdido contacto con el docente. 40%, 40 es mucho, es muchísimo. Casi la mitad del sistema educativo no hay noticias de esos estudiantes, porque obviamente o no cuentan con los recursos o porque tienen otros hermanos con los cuales deben compartir. Sí, el mismo celular, claro. Exactamente, un montón de problemas que esta virtualidad está desnudando de alguna manera. Bien, las escuelas, vamos a suponer que algún iluminado dice, señores, volvamos a las aulas. ¿Las escuelas están en condiciones de volver a las aulas o es necesario hacer alguna intervención de infraestructura para lograr una separación mínima entre alumnos? ¿Cómo encuentra usted las aulas? Por lo menos usted que es docente en Chajarí, ¿qué panorama tiene al respecto? Bien, aclarando, obviamente nosotros queremos que se vuelva a la presencialidad, pero en las condiciones necesarias. Uno que trabaja en las escuelas y la visita en algún momento del año va a ver en las condiciones totalmente precarias en las cuales se encuentran las escuelas de Entre Ríos. En ese sentido, es casi impensado una vuelta a clases en este momento de pandemia. ¿Por qué? Porque estamos marcando que hay escuelas que no tienen aulas suficientes, que las aulas son muy pequeñas, que se usan otros salones o bibliotecas para dar clases.
Sí, muchas de ellas están hacinadas de estudiantes o con mucha cantidad de chicos, si tenemos en cuenta esto del distanciamiento. Entonces, es casi impensado volver a la escuela. A su vez, las escuelas cuentan con muy poco personal de ordenanza o de limpieza, con todo lo que llevaría esto de desinfectar las escuelas y demás. Por supuesto. En ese sentido, vemos que es muy difícil volver a la escuela. Con lo cual, exigimos que haya un plan de infraestructura, que así también haya gente capacitada que recorra las escuelas de Entre Ríos para ver en qué condiciones están, y de esa manera hacer las refacciones, reparaciones necesarias para la vuelta a clase, digamos. Este también es otro pedido que nosotros estamos realizando, digamos. Para que haya una vuelta a clase necesitamos que tengan las condiciones necesarias, porque si no, lo que va a ocurrir es que, va a haber un brote de casos y los culpables vamos a ser los mismos docentes o los directivos, porque esa es otra cuestión que hace el gobierno provincial. Deja a que cada escuela decida o vea cómo va a poder arreglarse. Sí, se entiende. Pablo Tamay, corriente Conti Santoro, una corriente interna de ACMER, o sea, el gremio de los docentes entrerrianos. Le agradecemos la gentileza, sobre todo un panorama muy amplio y muy completo de cómo está la educación en la Argentina, en Entre Ríos en particular, y cuáles son las perspectivas que tenemos. Le agradecemos y seguramente nos volveremos a conectar en algún otro momento. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias Pablo, nos vemos. Materfed presentó al entrevistado de la hora.